Sean todos bienvenidos un nuevo domingo a la casa de Dios, a su iglesia Amanece. Nos sentimos contentos de estar reunidos nuevamente en este lugar, y usted que va a ver la retransmisión de este video a través de este canal en YouTube, también le deseamos una cordial bienvenida. Le queremos pedir que se quede hasta el final del mensaje, porque como todos los videos anteriores, yo sé que si usted los ha visto ministrado su vida, en esta ocasión Dios también hablará su vida de una manera especial. Recuerden que somos Iglesia Amanece. Con cada amanecer Dios nos da a todos una nueva oportunidad de vivir conforme a su voluntad en este mundo y en esta tierra. Ténganlo presente en su vida. Iglesia, sean todos bienvenidos. Esta mañana vamos a hablar acerca de mantenernos firmes en nuestra esperanza. Firmes en nuestra esperanza. Y vamos a buscar en 1 Corintios, el capítulo número 15. Hemos estado hablando estos días atrás acerca del tema que se ha titulado Mi herencia en Dios, ¿verdad? Y estuvimos estudiando un poquito más en detalle los aspectos o los componentes que conforman esa herencia que como hijos de Dios tenemos en Dios. Ahora vamos a ver la importancia, mi hermano, de que nosotros tengamos la actitud correcta. ¿Cuál debe ser la actitud con la que nosotros debemos esperar esa herencia de parte de Dios para cada uno de nosotros? Tiene que haber una actitud de expectativa, ¿verdad? Tiene que haber una actitud de alegría, una actitud de esperanza. Perdón, vamos a ver entonces ahí 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver el versículo 58. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo voy a repetir nuevamente. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad, dice, firmes. ¿Cómo dice que tenemos que estar? Firmes, ¿verdad? Y luego dice, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y esta parte es poderosa, lo que dice al final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, habíamos estado enseñando, expone a la iglesia de Corinto y a la iglesia en general, para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Y a raíz de toda la historia de la iglesia, desde que se escribió esta carta, el apóstol Pablo pues expone en 1 Corintios 15 todo el proceso de cómo va a ser el suceso de la resurrección, ¿verdad? Veíamos ese evento de la resurrección de los muertos y es algo poderosísimo. Y veíamos que un cuerpo glorificado es una de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos, y es uno de los componentes y es uno de los elementos que conforman esa herencia. Y él termina el discurso de ese capítulo 15 con estas palabras. Él termina el discurso y la exposición de cómo va a ser ese proceso de la resurrección, como él habla de los detalles de esa metamorfosis, de esa transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo de deshonra a un cuerpo de gloria, ¿verdad? De un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Son las características que él menciona de los dos cuerpos, de cada una de sus naturalezas respectivamente. Entonces termina el discurso diciéndole a la iglesia de Corinto, hermanos míos, les dice, amados, estén firmes, estén firmes. Ahora, ¿en qué tenían que estar firmes? En esa esperanza, en la esperanza de esa promesa. ¿Qué significa la palabra esperanza? Vamos a ver acá unas definiciones que estuve buscando acerca de la palabra esperanza para poner un poquito en perspectiva. Y la palabra esperanza, según el diccionario, dice que es el estado de ánimo. Mire qué interesante esto. Dice que es el estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible, ¿verdad? Una vez más, dice que esperanza es un estado de ánimo. ¿Qué es esperanza? Un estado de ánimo. Oiga, optimista. Cuando hablamos de optimismo también estamos hablando de fe, ¿verdad? Tiene que ver con fe. Y luego dice en el cual dice aquello que nosotros deseamos o aspiramos nos parece posible. Nos parece posible. Es decir, la esperanza, dicho de otra forma,
Es la expectativa, mi hermano, que nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, como hijos de Dios, como herederos de Dios, como coherederos con Cristo, es esa expectativa que necesitamos tener todos, de que lo que Dios, la herencia que Dios ha prometido en su palabra para nosotros, se va a cumplir. Eso será posible. Cuando hablamos de estar firmes en la esperanza, en otras palabras, mis hermanos, tenemos que cimentarnos, tenemos que fundamentar nuestra fe en que lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra, Dios ha dejado escrito en su palabra, se va a cumplir. Aunque algo parezca a veces imposible, aunque algo parezca a veces difícil, hay cosas que en la vida pueden parecer inalcanzables, pero hay algo que para nosotros no tiene que parecer inalcanzable. Son las promesas de Dios. Son las promesas de Dios. Analicemos un poquito el término firme. Estuve investigando algunas definiciones, algunos significados etimológicos de la palabra firme. Y fíjense que es bien interesante. Me encontré con un par de definiciones etimológicas, tanto del griego como del idioma latín. Recuerde que en nuestro vocabulario castellano, español, de alguna forma, sin darnos cuenta, nosotros, esta lengua, conforme se fue construyendo y evolucionando, tiene muchas raíces que originalmente son raíces de palabras que se originaron, algunas en el idioma griego y otras en el latín. Entonces, investigando un poquito acerca de la palabra firme en el idioma latín, me pareció muy interesante porque encontré esta definición. Dice que la palabra firme viene del latín firmis. Miren qué interesante esto. Viene del latín firmis, del adjetivo latino, dice, cuya forma clásica es firmus. ¿Y eso qué significa? Algo que es sólido, algo que es firme, algo que es fuerte. Eso me llama mucho la atención. Algo que es sólido, algo que es firme, algo que es estable, pero también algo que es fuerte. Algo que es fuerte, interesante, ¿verdad? Porque una cosa es la estabilidad, otra cosa es la fuerza. Pero también me encantó esta inclusión de la definición de la palabra firmes en el latín, de la palabra firme, del término firmus del latín. Dice lo siguiente, mire, que es la misma raíz que se utiliza para el vocablo de la palabra firmar. En origen, prácticamente dar fuerza o dar validez o credibilidad a algo. De ahí proviene en nuestro contexto la palabra firmar o la palabra firma, ¿verdad? La palabra firma. ¿Qué es una firma? Dicho de otra manera, ¿qué es una firma? ¿Verdad? Una firma, digámoslo de esta forma, es un sello, ¿verdad? Es una garantía de un compromiso que genera confianza, que genera credibilidad, ¿verdad? La firma de una persona es un compromiso que lo está de alguna manera vinculando a un contrato, a algo que se está firmando. Se está vinculado a un contrato. Usted puede ver un contrato, por ejemplo, de cable, un contrato de internet. Usted, cuando firma un contrato, sabe que no puede cancelar ese contrato hasta que se cumple el tiempo que se estableció según el acuerdo que se llegó con esa compañía, ¿verdad? O la firma de una escritura. Tiene que cumplirse el tiempo para entonces poder cancelar ese contrato. Pero mientras ese tiempo no se ha cumplido, ese contrato tiene que cumplirse al pie de la letra y se tiene que seguir pagando ese compromiso que usted firmó, aunque a veces no tenga ganas, aunque a veces no quiera, aunque a veces quizás sienta que no tenga los recursos, las posibilidades, pero está sujeto a un contrato. Y es, o paga o paga. Porque hay una firma que lo vinculó, hay una firma que lo comprometió. Entonces, imagínense, la palabra firme está hablando con ese nivel de compromiso, ¿verdad? Cuando estudiamos el significado etimológico del latín. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, estad firmes, le está diciendo, hermanos, comprométanse con Jesús, comprométanse con Dios. ¿Con qué?
con esta esperanza, la esperanza de una herencia. Imagínense, ¿por qué Dios demanda de nosotros compromiso y firmeza? Porque Él ya antes nos demostró su compromiso y su firmeza hacia nosotros. ¿Sabe que Jesús ha firmado, por ejemplo, Jesús ha firmado el contrato de nuestra redención y nuestra salvación con su misma sangre? No lo ha firmado con cualquier tinta, lo ha firmado con su misma sangre, lo ha firmado con su propia vida. Ahora, ¿qué espera de nosotros? Pues obviamente va a esperar lo mismo. Por otro lado, vemos que la firma da validez, da credibilidad. Es decir, cuando se da un crédito, por ejemplo, a un banco, el banco pide cantidad de documentos, pero además de los documentos, cada uno de ellos tiene que ir firmado. Un documento, un acta, un contrato redactado no sirve de nada si no lleva la firma. Lo que le va a dar validez, ¿qué va a hacer? Esa firma. Entonces, esa firma representa credibilidad, garantía, ¿verdad? Y validez. Dios a nosotros nos ha dejado las promesas que tiene para cada uno de sus hijos en su palabra, ¿verdad? En su palabra. Y esa palabra es verdad. Esta palabra, mi hermano, es veraz, es creíble, es la garantía de que Dios, miren, va a cumplir cada una de esas promesas de la herencia que tiene preparada para nosotros. Pero Dios viene y se cerciora de no solo darnos las promesas a través de su palabra, sino firmar ese contrato con su sangre, la sangre de Jesús. Esto es también parecido como a la escritura de una herencia, ¿verdad? Es como esa comparación de la escritura de una herencia. Un documento que se redacta cuando una persona fallece, muere, hay un abogado posiblemente encargado, responsable de hacer que conforme a esa persona que murió y dejó establecido en su escritura se cumpla la repartición de los bienes que esa persona tenía, que vaya destinada a aquellas personas a quienes esa persona que murió había prácticamente designado. ¿Y qué es lo que da la garantía de ese documento? La firma de la persona que murió. Esa firma es la que manda. La escritura de una casa, ¿verdad? Cuando hay documentos que hay instituciones que tienen que comprobar de que algo nos pertenece, llevan un sello y una firma. Y ahí lo que vale, mi hermano, no es tanto el documento redactado, sino lo que le da veracidad y validez es ese sello y esa firma. Entonces Dios dijo, yo tengo una escritura, imagínense cómo entiende lindo. Yo tengo un documento, una escritura de promesas para mis hijos. Es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso a la Biblia se le llama testamento, imagínense. Porque así como una persona al morir deja un testamento de herencia, ¿verdad? Para sus descendientes, viene Dios y dice, yo le voy a dejar a mis hijos la Biblia como un testamento. Y está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento como las promesas que Dios nos describe, que Dios nos explica de manera explícita de bendiciones que tiene para cada uno de sus hijos. Y viene entonces Dios y lo firma para que mis hijos vean que esta promesa es veraz, que mi palabra es real, la voy a firmar con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y es por eso, mi hermano, que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Imagínense qué poderoso. Somos redimidos y lavados con la sangre de Cristo, pero también somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces somos propiedad de Dios, ¿verdad? Somos propiedad de Él. Así como Dios se siente dueño de nosotros, Él espera que nosotros nos mantengamos firmes en ese pacto con Él. ¿Cómo? Sintiéndonos también nosotros dueños de Él. Decía el salmista, ¿verdad? Mi herencia, decía el Asaf en el Salmo 73, y mi porción, decía, mi herencia y mi porción es Dios para siempre. Me encanta cuando el salmista decía eso, Salmo 73, el escritor Asaf, decía, mi herencia, mi porción, ¿quién es? Dios. Esa tiene que ser la actitud de nosotros. Tiene que haber una firmeza, tiene que haber una convicción, tiene que haber fe, la seguridad de que mi herencia, mi porción es Dios. Y por lo tanto, si tengo a Dios como mi herencia, yo sé que cada una de las promesas que Él ha dejado establecida en sus dos testamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esas promesas
esas promesas se van a cumplir al pie de la letra. Y era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de enfatizar aquí a la iglesia de Corintios. Porque note, termina de exponer el tema de la resurrección de los muertos. Y por eso dice, manténganse firmes. ¿En qué? En esta promesa. Manténganse firmes ¿en qué? En esta esperanza. ¿Por qué? Decía el apóstol Pedro, porque esta es una esperanza viva. Es una esperanza viva. Es decir, mi hermano, es algo que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir. Así lo dice claramente la palabra del Señor. Dios no es hombre. Nosotros los hombres mentimos. Por eso es que tienen que valerse de firmas. Porque a veces la palabra como que sale sobrando, ¿verdad? Y ciertos acuerdos que solo son de palabra, instituciones formales no se van a convencer solo por una palabra. Como yo le digo, porque por diferentes razones la gente puede dejar de cumplir. Podemos dejar de cumplir algún compromiso al cual nosotros nos vinculamos voluntariamente, pero con el tiempo pasan situaciones que hacen que ya no sigamos cumpliendo esos compromisos. Pero en cambio, con Jesús es diferente, ¿verdad? Con Dios es diferente, porque Él espera que nosotros nos mantengamos firmes hasta el final. Ahora bien, hay otra definición que también me encanta de la palabra firme, ¿verdad? La definición etimológica, pero del griego. Imagínense qué poderoso es esto. Vamos a ver el griego. La palabra que se utiliza en griego es la palabra tenai. ¿Y qué significa esa palabra? Mire, esto conlleva la connotación o el significado que es algo que está de pie, ¿verdad? Es algo que está de pie. También hace alusión a algo, mi hermano, que se mantiene firme y estable por dos razones. Uno, porque está bien plantado. Fíjense bien, qué interesante esto. Esa situación, cosa o persona está firme en primer lugar porque está bien plantado, porque está fuertemente sostenido por los dos pies, está bien parado. Y también la otra connotación es que está bien cimentado, está bien fundamentado. Miren las diferentes connotaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de algo que está plantado, tiene que ver con raíces. Y lo primero que viene a nuestra mente es la idea de un árbol. ¿Qué es lo que sostiene a un árbol firme para que no se caiga? Son sus raíces, ¿verdad? Son sus raíces. Pero cuando hablamos de un fundamento, ¿qué idea viene a nuestra mente? Una construcción, una casa, un edificio. La fuerza de un edificio, ¿de qué va a depender? Va a depender de la consistencia y la fortaleza de sus fundamentos. Y algo bien interesante: las raíces de un árbol no se ven, pero es lo que lo mantiene firme y de pie. Los fundamentos de una casa y un edificio no se ven, pero es lo que lo mantiene firme y estable. Ahí está. Entonces, hay una aplicación espiritual para nuestras vidas acá. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo, manténganse firmes, bueno, lo está diciendo, sean estables en su fe, en la esperanza. Manténganse convencidos de esa esperanza. Pero ¿y eso cómo se logra? ¿Verdad? Si lo comparamos a la vida espiritual como la de un árbol, es echando raíces, profundizando en raíces. Recuerden que a través de las raíces un árbol se nutre, se alimenta, ¿verdad? De todos los minerales que existen en el suelo, en la tierra, y así es como el árbol se nutre, se fortalece, se desarrolla, crece, ¿verdad? Y es un árbol que da fruto. Es el propósito de Dios, que demos fruto. Pero por otro lado vemos los fundamentos que no se ven, ¿verdad? No se ven, pero esos fundamentos también representan nuestras convicciones. Nuestras convicciones. Los edificios antisísmicos, por ejemplo. Muchos rascacielos que son construidos antisísmicos, o sea, edificios de muchos pisos. Y sus fundamentos están diseñados para que al haber un movimiento, ¿verdad?, de un temblor o un terremoto,
firme y estable. Claro, ahí tiene que ver mucho la parte de ingeniería, ¿verdad? En cuanto a materiales, forma de estructura, diseño, profundidad de los fundamentos. Entre más estable es el fundamento, mayor estabilidad va a tener el edificio. Entonces, la clave, mi hermano, apliquemos eso en nuestra vida espiritual, para mantenernos firmes en la esperanza que Dios nos ha prometido, de esa herencia como hijos de Dios. Es importante que nosotros profundicemos en raíces, y es importante que también nosotros trabajemos los fundamentos de nuestra fe. Trabajemos esos fundamentos, porque si nosotros comenzamos a construir y edificar algo, no sobre nuestra vida de fe, sino sobre cualquier otra cosa, las crisis de la vida van a derrumbar, nos van a tumbar el suelo fácilmente. Si un árbol no profundiza en sus convicciones, en sus raíces, que son nuestras convicciones, un huracán lo bota fácilmente. Y el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que en el mundo nosotros íbamos a tener ¿qué? Aflicciones. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 1. Vamos a ir a la Biblia, busca ahí por favor el Salmo 1, un salmo muy bonito. De esta manera comienza este libro. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos profundizar en nuestras raíces para ser cristianos firmes en nuestra fe, ¿verdad? Firmes en nuestra esperanza. Cómo podemos profundizar en nuestras raíces y cómo podemos fortalecer nuestros fundamentos. Es lo que vamos a ver a continuación a través de un par de pasajes bíblicos que vamos a leer. Veamos en primer lugar, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego dice el 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Hagamos un énfasis en ese versículo 2. Dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Mi hermano, la forma de cómo nosotros echamos raíces y fortalecemos nuestras raíces como árbol plantados es cuando meditamos en la palabra de Dios. Es cuando meditamos en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, para mantenernos firmes en la esperanza de gloria, firmes en esa esperanza viva, firmes en la esperanza de esa herencia que Dios nos ha prometido en su palabra, en sus 2 testamentos, ¿verdad? Meditar en la palabra de Él todos los días, todos los días. Nuestra mente tiene que estar siendo constantemente renovada por la palabra de Dios, porque si nosotros no permitimos que nuestra mente esté siendo constantemente renovada, nuestra mente se comienza a desenfocar, se comienza a perder la perspectiva, la visión de las cosas espirituales, de la vida espiritual, de las cosas que Dios quiere de nosotros. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, dice. O sea, nuestra mente se puede conformar al sistema de ideologías, de pensamientos de este mundo. Y la palabra dice: no os conforméis, sino sed transformados, dice, por la renovación de vuestro entendimiento. Ok, ¿y qué es lo que renueva nuestro entendimiento? La meditación en la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 1, ¿verdad? Día y noche meditemos en la palabra del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos pasar meditando día y noche en la palabra del Señor? ¿Significa, pastor, que las 24 horas del día tengo que pasar leyendo la Biblia? No necesariamente. No necesariamente. Salvo que usted se quiera apartar un tiempo para estar a solas con Dios, ¿verdad? Y le quiere decir a Dios: Señor, voy a dedicarte un día para ayunar, para buscar tu rostro. ¿Y qué se hace en un ayuno? Se aparta 24 horas exclusivamente para estar a solas con Dios. ¿Y qué hace en ese tiempo? Orar, adorar, meditar en la palabra del Señor. Pero obviamente se desconecta de todas las actividades cotidianas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la vida ya cotidiana, de ese día a día, ¿verdad? Cuando usted hace su agenda cotidiana para trabajar, para estudiar, para los quehaceres del hogar, usted tiene que incluir en esa agenda, mi hermano, un tiempo que es crucial. Hagamos de este mensaje algo práctico. Un tiempo que es crucial, un tiempo que es indispensable, un tiempo que es condicional. Digo condicional en el sentido de que tiene que apartarlo, porque de eso va a depender que su fe se mantenga firme, ¿verdad? Y además es un tiempo incondicional en el sentido de que no lo puede negociar, mi hermano. No lo puede negociar.
Y es un tiempo en el que usted va a apartarse para meditar en la palabra de Dios, para orar, para leer la palabra del Señor, para estudiarla y meditarla. Puede ser 20 minutos, media hora, una hora, lo que Dios dispone en su corazón a hacer. Pero claro, meditar de día y de noche significa que cuando usted ya dejó de hacer ese tiempo, usted va manejando, usted va caminando, usted está en el trabajo, usted está en un aula de estudios, está en su casa haciendo el oficio, quizás está hasta bañándose, qué sé yo, cambiándose. Vienen los pensamientos, el Espíritu Santo se encarga de traer a su mente los pensamientos que son relacionados a lo que usted estuvo meditando en ese tiempo que leyó la Biblia. Entonces, meditar de día y de noche es 24 horas. Es decir, que cada vez que yo vaya caminando en la vida y tenga que tomar decisiones en la vida, debo considerar siempre la voluntad de Dios. Debo tomar en cuenta la opinión de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios siente, lo que Dios piensa, si es algo que realmente le agrada a Dios o no. Y entonces eso es meditar de día y de noche, tener presente la verdad, la palabra de Dios en mi vida. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, dice la Biblia, miren qué poderoso, el versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? Qué poderoso, ¿verdad? Será como árbol plantado ese junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está la promesa, hermano, ¿verdad? Dice que todo lo que hace prosperará, da su fruto a su tiempo. ¿Por qué tenemos que permanecer firmes en la esperanza? Le voy a decir por qué razón. Porque muchas veces vamos a pasar etapas en la vida, vamos a pasar temporada, vamos a pasar estaciones, y no todas las estaciones son iguales, mis hermanos. Tenemos que aprender que la vida, ¿verdad?, es como el clima. Imagínense, hay latitudes del continente y del mundo, del planeta, a donde se dan las 4 estaciones climáticas. En nuestro contexto aquí, que en Centroamérica, en El Salvador, no sé de qué parte usted vaya a ver este video, pero básicamente se nos dan solo 2 estaciones, ¿verdad?, que es el verano y el invierno. Y para nosotros el verano, época de calor, no el extremo como en otros países, pero sí una época calurosa, seca, un clima cálido. La mayor parte del tiempo nuestro clima, nosotros somos bendecidos con el clima que tenemos, ¿sabe? Tenemos un clima cálido. Por eso es que muchos extranjeros, ellos en su época de invierno se vienen a vacacionar a El Salvador, a las playas de aquí de El Salvador, para estar surfeando, porque mientras en los países de ellos está nevando, aquí mire el sol a todo dar, un clima cálido. Vienen a surfear al país. En ese sentido somos un centro de atractivo turístico muy llamativo para muchos extranjeros, europeos, ¿verdad?, norteamericanos, sudamericanos, etc. Entonces, el punto es este, mi hermano. Hay estaciones que se dan de clima, cambios climáticos de atmósfera en la Tierra. Y en nuestro contexto se dan esos 2 climas, verano, invierno. Para nosotros el invierno es cuando llueve, pero aquí en El Salvador nunca ha nevado, pues, ¿verdad? Por la posición que tenemos dentro del mapa, dentro del globo terráqueo, o sea, las condiciones no son para que, digamos, caiga nieve, pero hay lugares donde sí cae nieve. Hay lugares donde sufren el invierno, ¿verdad?, el otoño, el verano. ¿Cuál otro se me ha escapado? La primavera, exactamente, la primavera. Entonces, claro, hay lugares donde el invierno para ellos es nieve, ¿verdad? Nieve, además de lluvia, nieve, y cambia todo, o sea, hasta su ropa, sus vestimentas son apropiadas para climas de temperaturas muy bajas. La primavera, pues todo florece, ¿verdad? Todo vuelve a florecer. En el otoño, época de viento, y el otoño lo que hace es botar prácticamente las hojas de un árbol, deja los árboles sin hojas, y así vemos. Entonces, y el verano sabemos que es época de calor. Entonces, en nuestra vida es similar. Hay temporadas donde a veces vamos a sentir fríos, hay temporadas donde a veces vamos a sentir calor extremo, hay temporadas donde vamos a sentir que azota mucho la lluvia, hay temporadas donde vamos a sentir que quizás el calor es demasiado desesperante.
Pero hay etapas de primavera donde todo parece bajar, ¿verdad? Todo a favor, todo va bien, todo marcha de maravilla. Pero la vida es así, la vida es así. No todo va a ser primavera siempre. Sin embargo, hay una poderosa promesa de parte de Dios en el Salmo 1 que tiene que llenarnos de fe y de esperanza a todos. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Sabe qué he notado yo? Cuando he tenido la oportunidad de irme a bañar algunos ríos, por ejemplo el río Paz, el río Lempa, aquí en El Salvador, dos ríos muy lindos, dos ríos, creo que son los dos ríos más grandes que tenemos en el país. El Paz, que es fronterizo con Guatemala, ¿verdad? Y el Lempa, que precisamente creo que nace de Guatemala también, pero su caudal se hace grande aquí en El Salvador. Y es el río que abastece en la mayor parte de energía eléctrica y de agua potable también a nuestro país. Pero qué bonito es ver cuando usted aprecia los árboles que están a la ribera del río. Mire, cuando usted va fuera de la ciudad y va en las carreteras y es verano, se ve todo seco, se ve todo seco, se ve todo marchito. Pero cuando llega a la parte donde están los ríos, ven que a la orilla de los ríos hay vegetación y todo está reverdecido. Los árboles bien frondosos, bien vigorosos, verdecitos, todo verde, sus hojas, aunque sea verano. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de ese salmo? Mire, no importa la estación que usted esté viviendo, pero si estamos nosotros constantemente cerca de la fuente del agua de la vida, del río de la vida que veíamos en Apocalipsis, ¿verdad? Que sale el río, ¿verdad? Las aguas del río para la sanidad de las naciones. Mire, en esa medida nuestra alma se va a mantener saciada, se va a mantener satisfecha, se va a mantener llena. Cuando Jesús fue a donde estaba la mujer samaritana, a aquel pozo, y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer comienza a cuestionar a Jesús y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, vienes y me pides que te dé de beber cuando judío y samaritano no se llevan entre sí? El Señor usó eso como un pretexto para hablar del agua de vida. Y le dice: si tú supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él que te diera del agua de la vida. Y le dice el Señor: es un agua que si tú la bebes no tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás. ¿Por qué? Porque está hablando de un agua que nutre, que trae vigor, que trae frescura, que trae vida a nuestro interior, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Cuando nosotros somos personas que practicamos la disciplina espiritual de meditar en la palabra de Dios todos los días, ¿cómo va a estar nuestra fe? Firme. ¿Cómo va a estar nuestra esperanza? Firme. Veamos otra analogía. En una ocasión el Señor Jesús también habló de dos fundamentos. Él en una ocasión habló de dos fundamentos. Vamos a ir ahí en su Biblia. Déme un minuto, le confirmo aquí la cita bíblica. Vamos a ver. Estamos por aquí. Busquen Mateo, capítulo número 7. Mateo, capítulo número 7, el versículo 25. Hay una verdad muy poderosa que tiene que ver precisamente con los fundamentos, hablando de la palabra firme, pero ahora ilustrándolo no como una raíz, sino que con los fundamentos de una casa. El Señor Jesús expuso este relato, ¿verdad? Vamos al versículo 24, vamos a leer. Casi siempre la versión Reina Valera tiene como título los dos cimientos, ¿verdad? En el versículo 24 de Mateo capítulo 7 dice así la palabra del Señor. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras, ¿y qué dijo el Señor? Y las hace. Note, dice que el que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y luego dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y dice la palabra que no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice el versículo 26: pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Dice que cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, vamos a analizar este pasaje. Vemos, por otro lado, retomando las dos definiciones etimológicas de la palabra firme. Veíamos que firme es algo que está plantado, ¿verdad? Y también veíamos que firme, en su definición etimológica, es algo que está bien fundamentado. Entonces, la palabra plantado nos daba la idea del árbol. Ya hablamos un poquito de esa analogía. Hoy vamos a hablar del fundamento de una casa. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de una construcción. Todo ingeniero civil lo sabe, ¿verdad? Todo albañil sabe de eso, todo arquitecto sabe de eso. Para edificar un edificio, para edificar una casa, primero se hacen cálculos. Se aplican fórmulas y se trata de calcular materiales, ¿verdad? El tipo de materiales que se van a usar. Un ingeniero piensa más que todo en la parte quizás de los cálculos de los materiales, el tipo de materiales para que la casa sea resistente, para que el edificio sea estable, sea sólido, que tenga buenas paredes, un buen techo, una buena estructura, tanto metálica como de las columnas, etcétera. Las paredes, el material, las ventanas, el tipo de ventanas. Cuando hablamos de arquitectura, la arquitectura viene a complementar la ingeniería civil, porque la arquitectura tiene que ver ya con la parte de los diseños, la parte de la estética, la parte de la distribución de los espacios, cómo tendría una mejor estética y cómo tendría una mejor apariencia, ¿verdad?, ante los ojos, la forma de la casa, la distribución, el tipo de puertas. Entonces, ve, hay un complemento entre la ingeniería y la arquitectura. Y el albañil, pues, es el que se mete a trabajar, ¿verdad? Esa es la mano de obra que prácticamente tiene que levantar las paredes, edificar, escarbar para poder hacer los agujeros a donde van a ir las simientes, las zapatas, las columnas de los muros que van a conformar y le van a dar estabilidad a esa casa o a ese edificio. Si vemos, hay todo un proceso de trabajo, ¿verdad? Edificar una casa no es algo así nada más. Requiere esfuerzo, requiere inversión, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere atención. Y de igual forma, cuando requiere de pensar, mi hermano, cuando nosotros pensamos en edificar nuestra vida espiritual, tenemos que ser inteligentes. Por eso es que el Señor Jesús está hablando aquí de un insensato, ¿verdad? Note, Él menciona y dice en el versículo 26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ok, ¿por qué es insensato? Le voy a explicar por qué razón. Porque no pensó en todo. Aparentemente este hombre pensó. ¿Por qué? Porque edificó una casa. Así como todos edificamos una casa. Pero fue insensato porque no contempló un aspecto que era el más importante de una edificación. ¿Y cuál es ese aspecto? El tipo de suelo en el que se va a construir. Un ingeniero estudia eso. Los topógrafos, de hecho, se especializan en ese tipo de trabajos, en estudiar los tipos de suelo, porque no todos los suelos son iguales. Y aquí el Señor lo compara como la arena. ¿Ven? Esto de la ingeniería viene de la histórica. Aquí había edificaciones romanas, pero esto de la ingeniería viene de la cultura egipcia. De hecho, ahí nace la geometría como ciencia de la matemática, como una de las ramas de la ciencia de la matemática, la geometría, con las pirámides que construyeron los egipcios. Entonces, vemos que la ciencia ha estado siempre presente en la historia, con la diferencia que ha ido evolucionando con los años, pero y creciendo y desarrollándose. Pero vemos entonces aquí un hombre insensato, porque toma la decisión de construir, invertir sus recursos, invertir su tiempo, invertir su dinero, invertir sus ahorros, invertir lo que tenía para construir su casa. Pero no contempló lo más importante que debe contemplarse en una edificación, que es el tipo de suelo. Entonces, una casa puede ser linda, atractiva, su diseño arquitectónico la más bonita de todas, los materiales, los mejores materiales, más caros y resistentes, la estructura metálica la más fuerte y sólida que puede existir. Pero ¿de qué sirve toda una casa bien edificada si el fundamento de esa casa es débil?
por el tipo de suelo en el que fue construida. En este caso fue arena. Y dice la Biblia que vinieron vientos y soplaron contra aquella casa y vieron con fuerza. La palabra ímpetu significa golpe, algo que choca con fuerza. Y dice que esa casa se derrumbó. Y eso es lo que pasa con la vida de muchos cristianos. Nos pasa muchas veces. Vienen las circunstancias de la vida, vienen las crisis de la vida, vienen los problemas de la vida, porque el Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Allá lo estábamos ilustrando con las estaciones, ¿verdad? Con las estaciones del clima. Aquí estamos hablando de los fenómenos naturales: vientos, lluvias, huracanes, quizás tornados. En Estados Unidos es muy común ver eso, los tornados, ¿verdad? Cuando ve documentales o noticias, y hacen arrancar las casas de los tornados. En gran parte se ve por los materiales con los que los construyen también. Pero aquí el Señor habla de fenómenos naturales. Muchas veces van a venir a nuestra vida situaciones que no esperamos. Los fenómenos naturales no se esperan. Sin embargo, no se esperan en el sentido de no se sabe en qué momento, pero hay que preverlos. Y preverlos es: me voy a preparar porque no sé en qué momento puede venir un huracán. Voy a construir una casa sólida y firme en una tierra sólida porque no sé en qué momento pueda venir, soplar el viento con fuerza. Y si el techo es débil, va a ser arrancado el techo. Era arena. Y cualquiera que sabe de construcción entiende que los suelos donde la tierra es floja no son indicados ni recomendables construir. ¿Por qué? Porque va a pasar eso. Puede haber un deslave, puede haber un derrumbe. Hay suelos que no están en condiciones para construirse. Y por eso la gente sufre, ¿verdad?, las consecuencias. Es como buscar el lugar ideal a donde construir. El terremoto del 2001 soterró toda una colonia, las colinas, en nuestro país. ¿Se imaginaba en algún momento la gente que esa colina se iba a derrumbar? Creo que nadie pensó en eso. Nadie. Digo esto no para juzgar o criticar esa tragedia, porque fue una tragedia muy dolorosa. Lo menciono como una ilustración, que los desastres y fenómenos naturales es algo que la gente nunca espera y nunca los esperamos, ¿verdad? Son imprevistos y pasan de repente. Pero miren, estaban en un mal lugar las casas. Entonces el Señor Jesús está diciendo: si vas a construir una casa, cerciórate de lo más importante, que el lugar donde la vas a construir sean las mejores condiciones, que el suelo sea el suelo firme. Y por eso Él lo compara como la roca. El mejor suelo, aquí Él dice, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Él dice: vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con fuerza contra aquella casa, pero se mantuvo firme. Leamos ahí el versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿cuál es la verdad espiritual que el Señor Jesús está enseñando aquí a través de este relato, a través de esta ilustración? Dice el versículo 24, y quiero ir terminando con esto por el tiempo. Dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras, note, y las hace. ¿De qué habla ahí el Señor? De sus palabras. Dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, viene y la analogía viene aquí: le compararé a un hombre prudente. Ok, pero entonces, ¿en qué consiste esta prudencia o esta sabiduría espiritual? Hermano, en que fundamentemos nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no cae, da el fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará.
Pueden venir los climas, los cambios de estaciones, pero ese árbol se mantiene firme. Por otro lado, vemos aquí un cimiento sólido, una casa bien construida, pero está fundamentada ¿en qué? En la roca. ¿Quién es esa roca? Es Cristo. Nuestra fe muchas veces puede ser puesta a prueba por diferentes circunstancias. Mucha gente ha dejado que el agua de la prueba y la tribulación penetren en su interior y los termina ahogando. Exactamente. El ingeniero que diseñó el Titanic, se atrevió a decir que ni aun Dios podía hundir un barco tan poderoso como ese. Ni aun Dios. Sin embargo, solo fuera que chocara con un iceberg y el barco se comenzó a llenar de agua. Y note, lo que hace que un barco se hunda es el agua que entra en él. En la vida es igual. Podemos atravesar océanos, tormentas, huracanes, ¿verdad? En una barca sencilla los discípulos experimentaron un huracán, pero Jesús estaba en la barca y eso hacía la diferencia y no se hundió. Y el Titanic, con todo su esplendor, grandeza y riqueza, se terminó hundiendo. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Quién está en la barca? ¿En quién estoy fundamentando mi fe? ¿Verdad? ¿En quién estoy fundamentando mi fe? Yo puedo estar atravesándola por tormenta, quizás en alta mar, pero si Jesús va conmigo en esa barca, yo sé, Señor, tú estás en control de los climas. Y usted puede sufrir el frío, usted puede sufrir el calor, usted puede sufrir que sus hojas quizás se le caigan. Temporada donde nos vamos a sentir que todo a nuestro alrededor está como marchito, ¿verdad? Temporadas secas, áridas. Las cosas de repente no salen como queremos. Sentimos que el viento es en contra. Sentimos que no avanzamos como quisiéramos avanzar. A veces nos sentimos como estancados. Note, en época de invierno es cuando la gente menos trabaja, donde cae nieve. ¿Por qué? La gente se refugia en sus casas. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos compatriotas, ¿de qué se quejan? Ellos viven en estados donde cae mucha nieve. Dependiendo si el trabajo de ellos es un trabajo de andar afuera, dicen, estamos en época de invierno y el trabajo escasea porque es un trabajo físico. Hay temporadas donde quizás nosotros sentimos que no avanzamos y nos sentimos que es un tiempo donde tenemos que simplemente estar resguardados y esperando que la tormenta pase. Pero de algo podemos estar seguros, como dice Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Entonces, aún en esas temporadas, trayendo eso a la aplicación espiritual, temporadas a donde sentimos que todo va en contra y que todo está azotando y que todo es difícil, pero ¿cómo tiene que ser nuestra fe? Firme. Firme. ¿En quién? En Jesús. ¿Firme en quién? En la roca. ¿Firme en qué? En la promesa, en el testamento que Él ha firmado y sellado con su sangre y con su Santo Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermano, en eso tenemos que fundamentarnos, porque en esa medida nosotros día y noche meditando en la palabra del Señor, ¿cómo nos vamos a mantener renovados? Y por eso nosotros cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, vemos que la mayor parte del libro de Hechos relata prácticamente la persecución de la iglesia. Los discípulos eran perseguidos, eran rechazados, eran encarcelados, eran menospreciados, eran discriminados por su fe en Jesús, ¿verdad? Por su fe en Jesús. Sin embargo, para ellos morir por la causa de Jesús era un honor. ¿Por qué? Porque su fe estaba fundamentada en Jesús. Cuando Esteban lo comienzan a apedrear los religiosos de ese entonces, que entre ellos estaba Saulo, ¿verdad? Quien después se convirtió en el apóstol Pablo, dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, note, lleno del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros fundamentamos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios y en su palabra, también Él nos llena de su Espíritu Santo. Y cuando nos llena de su Espíritu Santo nos da poder, nos da valor, nos da denuedo. Entonces Él enfrentó con valor esa crisis. Lo iban a matar,
Pero no le importó, prefirió morir, pero no negar su fe. ¿Por qué? Porque él no estaba poniendo su mirada en la crisis del momento. Él estaba poniendo su mirada en la esperanza de gloria que Jesús les había prometido. Él sabía, me van a matar, es cierto, pero hay una esperanza más grande, y es que voy a resucitar con Jesús un día. Y mire, dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo, alzó los ojos al cielo y dice que los cielos se abrieron y vio a Dios en el cielo y a Jesús, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Pero me encanta cuando dice esto Lucas, que escribe este libro histórico llamado Hechos de los Apóstoles. Dice que vio a Jesús parado. Me impacta eso, mi hermano. La Biblia dice que Dios está sentado a la diestra, Jesús está sentado, a la diestra del Padre. Él está en su trono reinando. Pero en el momento que Esteban estaba siendo apedreado, lo ve como parado. Ve a Jesús, muchos dirán, ¿y por qué Jesús no lo libró entonces de que lo apedrearan? Esteban murió como un mártir. Es decir, ofrendó su vida por la causa del Evangelio. Eso significa la palabra mártir. Alguien que ofrenda su vida por una causa. Y Esteban sabía que no existe mayor causa por la cual él podía entregar su vida más que por la causa de Cristo y el Evangelio. Y por eso estaba siendo apedreado. Y yo me imagino entonces alguien pensando, ¿y por qué no detuvo Jesús eso? Porque Jesús quería enseñarnos algo tan poderoso. Que hay gente, mis hermanos, que ama a Jesús, que está dispuesto a ofrendar su vida por él, por su causa. Y esto es una enseñanza grande para nosotros. Nos enseña de que en esta vida el dinero, las cosas materiales o el logro, el éxito no es lo más importante. Lo más importante es vivir para la causa de Jesucristo. Por eso leíamos 1 Corintios 15:58 que dice: estad firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre. Luego dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, veíamos que, por ejemplo, en los fundamentos de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y en las puertas están los nombres de los patriarcas y están los nombres de los 12 apóstoles. ¿Y qué le decía yo? Es una demostración bíblica que Dios nos revela de que Él siempre va a honrar a los que viven para honrar su causa y su nombre en esa tierra. Y en ese momento, ¿por qué? Se preguntarán muchos, estaba Jesús de pie. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en ese momento estaba viendo con honra la muerte de uno de sus hijos. Jesús estaba viendo con honra, que yo me imagino que fue como que, Padre, tuvo que pararse. En el fondo del corazón me imagino que quizás sintiéndose indignado Jesús de lo que estaban haciendo con Esteban. Que se puso de pie, pero al mismo tiempo se sentía orgulloso y honrado de ver cómo su hijo estaba dispuesto a ofrendar su vida por la causa del Evangelio. Y todavía Esteban, sobre eso, lleno del Espíritu Santo, sus últimas palabras fueron: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta esta ofensa. Yo me imagino a Jesús tan conmovido, ¿verdad? Tan orgulloso de decir: este es mi hijo, un discípulo verdadero, genuino. Y dice el apóstol Pablo: déjense firmes, hermanos, porque las crisis pueden venir de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes maneras, en diferentes épocas de la vida. Pero ¿qué es lo importante? Que nos mantengamos firmes en nuestra esperanza de Dios, porque entonces vamos a alcanzar la promesa. Quiero terminar en Romanos. Este versículo no lo puede dejar así en el aire. Busque ahí por favor en Romanos capítulo 7, 8, perdón, el versículo 17 dice, Romanos 8, 17, dice, Romanos 8, 17, repito, dice: y si hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la Biblia está hablando de padecimientos. Está hablando de padecimientos. Y en la vida cristiana
vamos a vivir y experimentar padecimientos de toda índole, de todo tipo en este mundo, en esa tierra. Pero el llamado es a estar siempre firmes en esa esperanza viva que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para sus vidas. Vamos a cerrar hasta acá esta predicación y le queremos invitar a que siempre siga conectándose, visitándonos en nuestro canal. Siempre vamos a seguir subiendo videos, mensajes que se van a ser de mucha edificación para su vida, como lo ha sido este. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga a todos.